sobre nuestro producto integrador de aprendizaje. Nos gustaría primero dar una especie de pequeña introducción y platicarles un poco sobre lo que va a tratar este trabajo. Hablaremos sobre los derechos, obligaciones, sanciones y prohibiciones que hay dentro del puesto de patrón. Hablaremos también sobre lo que es el derecho laboral y sobre la importancia de que el patrón conozca todas sus obligaciones. Y pues bueno, primero comenzaremos por definir el concepto de derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho que se encarga de vigilar, de defender y de controlar las relaciones laborales que existen entre el trabajador y entre el patrón en sí. Y nos vamos a enfocar más adelante, como ya mencionamos, en obligaciones, derechos y sanciones. Por lo pronto yo les voy a hablar sobre lo que es la importancia de que el patrón conozca las leyes laborales que tiene y las obligaciones que tiene para con el trabajador. Definirlo en niveles de importancia. El primero de ellos es llevar a cabo en la práctica una sana convivencia, una sana relación laboral con el trabajador. Esto es de gran importancia, ya que a raíz de eso puede generar una buena relación que como consecuencia puede tener un buen trabajo. En segunda instancia, o el segundo punto a tocar la importancia, vendrían siendo evitar proporcionarle derechos de menos o prestaciones de menos al trabajador. Esto para evitar que el trabajador tenga alguna queja con el sindicato, ya que si él llega a conocer sus derechos, leyes y etcétera, todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, puede llegar a meter una demanda en contra del patrón, ya que no le brinda las prestaciones, no le da los derechos que él merece y puede ser que incluso no los tenga en una especie de ambiente humano para el trabajador. Y en tercera instancia está lo que es evitar darle de más al trabajador. Esto obviamente viene siendo un problema para nosotros porque pues en el momento en que tú no conoces lo que le toca al trabajador y le das de más, puedes generar o puedes causar pérdidas dentro de la empresa. Sobre algunos de los derechos que tiene el patrón y también los derechos que tiene el patrón para terminar la relación laboral con el trabajador. Bueno, los patrones para iniciar tienen el derecho a sindicalizarse libremente para obtener o conservar los beneficios económicos, sociales o profesionales. El patrón también tiene derecho a terminar la relación laboral con la empresa después de teniendo un tiempo en el que avisa que quiere terminar la relación laboral. No puede terminarla así de pronto, de un día para otro. Y bueno, también el patrón puede terminar la relación laboral con el trabajador dependiendo de las siguientes faltas que hagan los trabajadores contra el patrón, que es si el trabajador ataca física o verbalmente al patrón durante las horas laborales, si actúa de forma semejante contra el patrón, haciendo actos que no sean permitidos en la empresa, y hace daño contra la propiedad del empleador o contra las herramientas relacionadas con el trabajo de la compañía. También la divulgación de información confidencial de la empresa, de la compañía, actos que pongan en peligro la seguridad o las condiciones del trabajo, la ausencia injustificada. De acuerdo a los derechos del patrón en relación con el Instituto Mexicano de Seguro Social son: solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto de los trámites que se debe realizar cuando se desea dar de alta a su empresa en el IMSS, como también recibir del personal del IMSS en todo momento un trato digno y eficiente. Optar por cualquiera de los programas de regularización de pago de cuotas que lleve a cabo el instituto. Presentar la solicitud o aceptar la invitación que le notifique el instituto para corregir el cumplimiento de sus obligaciones. Presentar en cualquier fecha el aviso para formular directamente cuando el patrón, que no teniendo la obligación, se dictamine, en caso de haber sido notificado orden de visita y en esta no se haya iniciado la revisión documental. Ingresar los avisos para dictaminar por los últimos 3 ejercicios cuando esté notificada una orden de visita domiciliaria, pero no iniciada a la revisión documental. Obtener la autorización o el rechazo del aviso de dictamen. Se entenderá que dicho aviso o solicitud han sido aceptados si no recibe del Instituto comunicación al respecto.
Solicitar prórroga hasta por 40 días hábiles por la presentación del dictamen por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o bien por impedimento físico o legal que impida entregarlo en el plazo determinado. Ok, a continuación tomaremos el tema de las obligaciones del patrón, en donde hablaré yo solo de unos cuantas obligaciones y a continuación seguirá un compañero del equipo para seguir con el resto de las obligaciones de los patrones. Las obligaciones, una de las básicas obligaciones que tiene el patrón con los trabajadores es brindar aguinaldo a los trabajadores y vacaciones, que esto es algo súper básico y dependiendo del tiempo que tengan trabajando en la empresa se le brindan las vacaciones y también el aguinaldo al empleo. Continuando con lo de mi compañero sobre las obligaciones, las relaciones de trabajo por parte del patrón, este está obligado a cumplir con ciertas estipulaciones y en caso de que no se cumplan, pues tienen algunas sanciones que también se hablarán más adelante. Pero una de las cosas que está obligada es que para sus trabajadores necesita el contrato adecuado, que esté correcto y completo en caso de que el trabajador llegue a necesitar de él. Y si en algún momento se recibe una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el trabajador y el patrón puedan tener las suficientes pruebas en caso de que exista alguna demanda y se pueda ser favorable para el trabajador o sea favorable a lo mejor para el patrón. Algo de lo que está obligado el patrón es a tener un contrato de trabajo en el cual se hace una constancia por escrito para tanto el patrón y otro para el trabajador, en la cual se señalan algunas cosas como el nombre, la nacionalidad, edad, sexo, el lugar en donde labora, la duración de la jornada, entre otras cosas. También algo de lo que está obligado el patrón es a brindar un salario para cada uno de sus trabajadores, en el que se debe de pagar en el tiempo y forma pactados. También la jornada de trabajo es algo a lo que está obligado el patrón para establecer y respetar los máximos permitidos por la ley, y que esta jornada, en caso de que sea diurna, no pase de 48 horas y si es nocturna de 42 horas. Otra obligación es el descanso semanal, en que está obligatorio el patrón a brindar a cada uno de sus trabajadores, y en este se otorgará a cada uno de los trabajadores por lo menos un día de descanso a la semana, de preferencia que sería el domingo, y si no, pues cualquier otro día que se establezca o que se pacte con el trabajador. Algunas de las otras obligaciones que tiene el patrón para con el trabajador son el reparto de utilidades, que este debe ser el 10% de las utilidades generadas en el año fiscal trabajado, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene. En el apartado de seguridad e higiene, el patrón deberá construir una comisión mixta de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, la cual debe de estudiar e investigar la causa de los accidentes y enfermedades de los trabajadores y proponer líneas de corrección dentro de la fuente de trabajo, y así abatir las incidencias y conocer y aplicar las normas oficiales mexicanas que correspondan a las actividades propias de la negociación. En la conservación de documentos, el patrón deberá tener consigo el contrato individual de trabajo, con el que acredita las condiciones generales de trabajo y antigüedad del trabajador, un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que acredita la falta injustificada por incapacidad, los recibos de salario y otros tipos de pago. En este deberá incluir el monto y el pago del salario, los séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional, etc. Un control de asistencia para controlar las faltas injustificadas, los días de descanso, etc. El recibo de aguinaldo para verificar y hacer constar de que el trabajador recibió su aguinaldo. Comprobantes, recibos o boletas de vacaciones y prima vacacional. Un recibo de participación de utilidades, acta administrativa de los hechos que fundamentan la causa de rescisión de la relación laboral con el trabajador y un aviso de rescisión de la relación de trabajo.
Dependiendo del tipo de acción que hagan los patrones, es como se van a definir las sanciones que se deben aplicar a ellos. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el salario mínimo en México, a partir del 1 de diciembre de este año 2017, va a ser de 88.36 pesos. De 250 a 5,000 veces el salario mínimo general si no cumple con el requisito de reparto de utilidades hacia los trabajadores. De 50 a 1,500 veces el salario mínimo general al patrón por obligar al trabajador a retirarse o afiliarse a un sindicato o que vote por determinada candidatura. De 50 a 1,500 veces el salario mínimo por restringir cualquiera de los derechos a los trabajadores que les otorga la ley. De 50 a 1,500 veces el salario mínimo general al patrón por la propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. 250 a 5,000 veces por despedir a una trabajadora o obligar a que ésta renuncie por estar embarazada. Tener las normas de seguridad necesaria e higiene en el lugar de trabajo son de 250 a 5,000 veces el salario mínimo y de 250 a 5,000 veces el salario mínimo al patrón que cometa un acto discriminatorio en el establecimiento. De 250 a 5,000 por exigir a trabajadores que compren sus artículos de consumo en cierto lugar. 150 a 5,000 el salario mínimo por intervenir en el desarrollo del sindicato. De 250 a 5,000 veces por hacer o autorizar colectas o suscripciones dentro de la empresa. De 250 a 5,000 veces por no cumplir con la duración máxima de horas del turno nocturno, mixto y diurno. De 250 a 5,000 veces el salario mínimo general por no dar el descanso obligatorio por cada 6 días de trabajo. De 250 a 5,000 veces por no respetar las vacaciones a los trabajadores de más de un año. De 50 a 1,500 veces el salario mínimo general patrón por exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. De 50 a 1,500 veces el salario mínimo general del patrón por realizar actos de hostigamiento o acoso sexual a otra persona.